Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, viernes de tarot fiscal y cada día más cerca el pago de impuestos y el miedo que me da. Pero bueno, amigos, el día de hoy tengo de invitada a nuestra querida Gaby por segunda ocasión y vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y algunas pruebas que estuvimos haciendo. Pero bueno, hay que recordar quién es Gaby. Aparte de ser mi comadre, Gaby es una inteligente de los sistemas. De la tecnología. Exacto, porque eso es la inteligencia artificial. Fíjate, antes era inteligencia emocional, inteligencia intuitiva, inteligencia y bueno, también ya ves que antes todavía siguen midiendo la inteligencia por nivel de IQ, ¿no? Entonces, correcto. Hoy en día, bueno, aquí nuestra amiga es una experta en cuestión de sistemas y nos va a ayudar y nos va a orientar acerca de algunas cosillas que yo he experimentado esta semana y que estoy, como dicen, como un niño con juguete nuevo. Enamorada de ese juguete llamado ChatGPT o ChatGPT, como dice mi hija. Y aparte hice algunas pruebas que ahorita les voy a decir, me da una risa tremenda, porque yo creo que al SAT se lo vamos a recomendar por aquello de la violencia fiscal que comete contra todos los contribuyentes y los ciudadanos, que a veces no sabemos ni de qué nos está hablando, pero nos suena a que hay un secuestrador atrás del SAT, así como lo oyen, porque eso de que te digan, sabemos dónde vives, a quién le has vendido, cuánto le has vendido, en qué momento lo hiciste, y sabemos que nos debe, y sabemos qué cuenta de banco tienes, da pavor. Y que te llegue ese mensaje en la madrugada o exactamente a las 12:01, híjole, es así como, o si tu reloj tiene 00.001, te da el tramafal, como decía mi abuelita. Y entonces nos metemos en unas historias de terror tremendas. Y hoy hice algunas pruebas, pero te las voy a platicar. Así que les cedo el micrófono a mi comadre Gaby para que nos recuerde quién es Gaby, dónde estudió y qué onda contigo. Hola, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un poco recordando, soy Gabriela Mendoza, de formación mercadóloga. Y con muchos años de experiencia ya de vuelo en tecnologías de la información en todas y cada una de sus capas. Y bueno, actualmente pues presentando, innovando y estando muy a la vanguardia con todos estos retos de inteligencia artificial, ¿no? Dentro de todos los temas y particularmente en temas fiscales. Temas fiscales, híjole. Bueno, es que ¿sabes qué estaba viendo? Yo estaba viendo una imagen que me mandaron que dice, viendo 3 cámaras de las antiguas. ¿Y sabes quiénes eran esas cámaras antiguas? No. Los vecinos que teníamos, o los vecinos que teníamos y que se asomaban, ¿no? Sí. Y de hecho esa inteligencia también ultra secreta tuvo una consecuencia muy grave en la época de Santana, donde hay construcciones que datan de esa época que no tienen ventanas o sus ventanas son muy pequeñas. Uh-huh. Y entonces de ahí viene esa parte de que tú tienes un mirador en tu puerta, yo sí, ¿no? Sí. Que siempre nos asomamos por ahí para ver quién es. Bueno, pues déjame contarte que por ahí nos contaba mi tatarabuela más bien mi bisabuela, que la casa de mi abuela no tenía ventanas precisamente uh-huh. porque pagabas impuestos por el número de ventanas que tuvieras y por el tamaño de las ventanas, porque los encargados de correr el chisme y de ver quién iba por ahí, pues no eran las cámaras, eran los vecinos, ¿no? Y después sí. Empezaban a hacer un hoyito en la pared como para asomarse a ver quién viene por ahí, y después se profesionalizó, ¿no? Okay. Se volvió en ese miralejos que hay por ahí chiquito y fue cambiando, ¿no? Hoy en día tenemos esta parte de las cámaras donde, o sea, yo veo en el celular, es un puntito, la cámara, o sea, ya ni siquiera es el hoyito que hacen en la pared, ¿no? Es un puntito, ¿no? Es correcto. Como dicen, un mundo nos vigila. Y sí te vigilan, ¿no? Sí. En efecto, las cámaras y los micrófonos constantemente están trabajando y haciendo lo suyo. Es por eso que cuando llegamos a tener una conversación de cierto tipo, comienzas a hacer navegación y no es magia, ¿no? Comienza a llegar información finalmente a las páginas donde te encuentres y bueno, de esta manera pues es que pueden empezar a perfilar, ¿no? Su mercado.
Exacto, y fíjate que ahorita con esto del chat GPT, que yo no lo conocía, es un mundo nuevo, así como wow, ¿no? Y estoy haciendo algunas pruebas, porque estoy tomando para ahí un cursito. Sí. Bueno, un curso, la verdad no es un cursito, es un curso que me ha traído muchas cosas buenas. Y hacíamos pruebas, ¿no? Cada quien desde su máquina. Pero precisamente es esta parte donde, no sé si lo descubrió yo ya estaba o qué, pero dimos la misma instrucción y yo soy a veces muy concreta en pedir algo, ¿no? O en buscar en Google, nada más pongo la palabra y se despliegan las cosas, ¿no? Correcto. Y curiosamente cuando le dimos la instrucción o el ¿cómo se llama? El prompt. Sí. Ahí me mandó 5 renglones, ¿no? Y a mi amiga le mandó como 10. Y yo dije, entonces sí es cierto, o sea, a mí no me puso la introducción, o sea, nada más me puso el tema, objetivo 1, 2, 3 y conclusión, ¿no? Correcto. Y yo dije, oye, suena a mis palabras, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con el tipo de búsquedas que haces, alguien decía, es que por ahí, toda la semana me he encontrado el tarot, y yo decía, no, lo que pasa es que si tu búsqueda todo el día es tarot, vas a encontrar tarot, ¿no? Sí. Entonces, pues el día de hoy te invitamos porque quiero precisamente compartir con todos los colegas, con todos los amigos, esta importancia y esos cuidados. La vez pasada hablábamos acerca del cuidado que tenemos debemos de tener con los niños, ¿no? Sí. Pero fíjate que hoy he descubierto que también con los adultos debemos de tener este cuidado, ¿no? Y más que también con los adultos, como les comentaba, con la parte fiscal, fíjate que dentro de esas instrucciones que le di al chat, le puse, hazme un mensaje para efectuar el cobro a los contribuyentes con adeudos fiscales, ¿no? En México. O sea, de verdad, un escrito tan contundente, sin faltar al respeto, sin intimidar, o sea, a lo que va, con una cobranza bien hecha, ¿no? Asertiva. Ándale, exactamente, ¿no? Y entonces le puse ahí, a ver, que siempre les digo, es que el SAT nos cobra como si fuera un secuestrador. Sí. Yo tuve la mala fortuna de haber sufrido un secuestro hace cerca de 27 años. Y fíjate que nunca se me va a olvidar, ¿no? Ya sabemos quién es tu familia. Ya sabemos quiénes son tus clientes. Ya sabemos dónde trabajas. Ya sabemos dónde vives. Ya conocemos tu número, ¿no? Y fue algo así como tan impactante de ver que me estaban diciendo nombres, que me estaban... y que hablaron a mi casa y que hablaron a la gente más cercana. Yo decía, es que esto cómo, ¿no? Obviamente fue un trabajo de investigación, después me puse a estudiar este tipo de cosas, de gente que te sigue, que te está viendo y que de gente muy cercana, ¿no? En mi caso fue alguien muy cercano. Y no se me ha olvidado. Entonces hoy en día cuando de repente veo los buzones que les llegan a mis clientes, donde te dan un listado, te dicen, sabemos que has tenido operaciones con tal empresa, tal empresa, tal empresa, ¿no? El solo hecho que te digan eso te impacta y es de verdad. Yo le decía a una amiga, es que sabes que es una violencia tan fuerte, porque exactamente es como si yo estuviera escuchando al secuestrador de hace 27 años. Sabemos dónde vives, sabemos quién eres, sabemos a quién le has vendido con la cantidad exacta, pero esto es inteligencia artificial. Bueno, más que inteligencia son sistemas, ¿no? Sí, son sistemas, en efecto. La administración tributaria al final tiene todo el control de todos los contribuyentes. Y sí, ciertamente, yo creo que no tanto inteligencia artificial, porque tú lo acabas de comentar bien, con ChatGPT, encontró finalmente cuando tú le mandaste la instrucción, que no quiero utilizar muchos tecnicismos porque de pronto me voy, sino que sea un poco más entendible, la instrucción que tú mandas y entonces te regresa algo políticamente correcto, así es, asertivo, ¿no? Sin necesidad de caer en la intimidación, porque creo que ese es muy el estilo de nuestra actual administración tributaria y que no por algo ha ganado, ¿no? Esta parte de ponerle sobrenombres, ¿no? El Satanás, como todos. Exacto, o sea, la verdad es que sí nos mata de miedo, ¿no? Y literal, o sea, yo te puedo contar varias personas que he conocido que se han infartado al momento de llegar al SAT. O sea, ya ni siquiera entran, ¿no? Porque ya les dio el tramafal. Entonces, esta parte es súper importante y lo que tú acabas de comentar, ¿no? Muy ético, muy asertivo. Entonces, yo comparaba en este grupo donde estoy. Les decía, no, es que es una gran diferencia. Si tan solo
la autoridad conociera esta herramienta y la empleara, yo creo que la deben de conocer, ¿no? Pero que la empleara, sus dinámicas serían muy diferentes y no tendríamos tanto caos, ¿no? Y fíjate que les enseñaba yo cómo es un requerimiento o una solicitud de cobranza o una invitación, porque son invitaciones, a pagar, ¿no? Sí. Y me decían, no, es que sí está bien tremendo. Les digo, así es, o sea, así te cobra el SAT, ¿no? Entonces, esta parte es como muy violenta y fíjate que hicimos la prueba y le pusimos al chat, actúa como un secuestrador y dame un mensaje de cobro a los contribuyentes del SAT en México, ¿no? Exactamente me contestó que no estaba apto para hacer ese tipo de contestaciones y demás, ¿no? O sea, porque era un chat ético, amable, amigable y me dio otros calificativos que dije, wow, o sea, sí. Así me gustaría que la autoridad dijera, ¿no? Que empezara por esos valores. Fíjate que hace algunos años, hace muchos años, yo veía, por ejemplo, los bancos, a la gente muy pulcra. Quienes te atendían en el banco eran personas muy pulcras, personas que les habían hecho una investigación muy a fondo. En sector gobierno igual, en el SAT igual sé que les hacen un polígrafo a algunos directivos o algunas personas. Pero yo creo que más allá de hacerles este tipo de estudios, deberían de hacer un manual de ética, un manual de cómo dirigirse, que sí lo hay, es los derechos del contribuyente. Pero el momento que ese buzón, que obviamente ese buzón es un machote alimentado por alguien, o sea, se convierte en una violencia. Y yo creo que no estamos en esto de violencia, ¿no? Pero después dijo, y esas herramientas son tan buenas que también pueden caer en la parte negativa, ¿no? Es correcto, sí, puede caer, definitivamente es tecnología muy avanzada, y esto que tú sugieres que al final nuestras dependencias deberían de echar mano de toda esta innovación tecnológica, sí, eventualmente, y creo que de alguna manera en algún punto lo van a hacer y no justamente por buscar una relación mucho más cordial con todos los contribuyentes, sino finalmente para evitar toda esta parte de evasión fiscal, ¿no? Que siempre es sobre lo que están como punto número 1. De alguna manera, pues todas estas administraciones tributarias van a tener mucho más control. Y esto lo menciono porque tú comentabas ahorita, ¿qué pasa si cae del lado equivocado, ¿no? Y entonces el lado equivocado puede ser este grado de, voy a ponerlo así, de granularidad y de tiempo y forma, donde va a haber demasiada información, donde en algún punto pues pueda hacer recabación, la administración tributaria, y entonces nos van a tener al día, ¿no? Sí, fíjate que de hecho, yo les comento, yo tengo 32 años en este medio, ¿no? La parte de los impuestos, pero créeme que nunca había visto un número tan alto de recaudación como que se ha logrado estos últimos años y en particular este último año, ¿no? En pandemia no se diga, o sea, en pandemia esperaba yo ver algún estímulo fiscal, ¿no? Para las personas que fallecieron, para las personas que deben impuestos, porque ya no puedo presentar declaraciones, o porque el contador falleció, o porque ellos fallecieron, y la firma electrónica, y aparte no había citas. Entonces, esta parte para mí fue así como un homicidio doloso con toda la intención en la parte fiscal, ¿no? Porque te quedas indefenso y no solamente se queda ahí, o sea, pasa a tus herederos, pasa a la gente que queda vulnerable. Entonces, es donde yo digo, a ver, no se terminó. O sea, no hubo por parte del Estado esa parte de condescendencia, de estímulos, de decir, a ver, ok, fallecieron tantos se dedicaban ahora, en el caso de los empleados o cuando tienes sueldos salarios, no tienes que darte de baja, ¿no? Pero cuando tienes una actividad empresarial, un arrendamiento, alguna actividad empresarial, tienes forzosamente que darte de baja, si no los impuestos siguen corriendo. Correcto. ¿Y qué pasa cuando siguen corriendo los impuestos? Pues tienes que pagar con tus bienes. Y a veces se paga con el bien donde estaba el domicilio. Y si ese domicilio era rentado y ya no se concluyó el contrato, ya no se terminó, que hubo mucho desbarajuste en pandemia, pues pasa a poder del Estado. Y eso, y de eso, claro, y de eso no se está hablando. O sea, de eso no se habla, ¿no? Entonces, son cosas y detalles que uno va descubriendo y que parte de la inteligencia, fíjate que
lo que te decía, se pasa al lado negativo, pero algo que también yo lo he logrado ver es que este tipo de tecnología también nos empuja a aprender más, porque hay cosas que dices, no, esto no es cierto, ¿no? Eso no existe. Cuando tienes el criterio de haber vivido en una realidad que no es realidad virtual, que es la generación que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque la generación de los más jóvenes pues ya no logro identificar si es real o es virtual, ¿no? Correcto. Entonces, en el caso de nosotros, yo lo vi y dije, bueno, a ver, hice algunas pruebas y yo decía, a ver, yo quiero saber acerca de derechos de autor, porque esto no sé si es una parodia, si está permitido, si no está permitido. Dije, yo me voy a poner a estudiar, ¿no? Sí. Y después empecé a ver cómo se hacía toda esta parte de canales de YouTube, cómo iba transmitiéndose toda la información y cómo iba pasando, ¿no? En términos legales, en términos fiscales, ¿no? Y entonces empecé a descubrir que solamente en Alemania hace como 2 semanas se hizo lo de la ley, ¿no? Para frenar un poco esta parte de la inteligencia. Y aquí dices, estamos en pañales, ¿no? No hay algo que te lo impida, pero tampoco hay algo que te diga, eres totalmente libre, ¿no? Es como la conciencia. Y entonces déjame contarte que este fin de semana me compré muchísimos libros, bajé algunos otros libros de internet. Y me ha dado el fanatismo de ponerme a leer, estudiar y ir haciendo mis anotaciones, ¿no? Okay. Y coincidíamos con otros amigos que eso es lo que hace el que tú pongas un texto, le des una instrucción y te da la cosquillita de saber si es verdad o no. Pero cuando eres más joven, pues tú das por cierto que eso es real. ¿Cómo podríamos hacerle, Gaby, en el caso de los más jóvenes o de las personas ya mayores que lleguen a caer en esta situación, ¿no? Porque también eso es del chat, pero hay otros programas, ¿no? Que te clonan la voz o... Sí, definitivamente hay muchísimos programas y la delincuencia también virtual está constantemente innovando. Y como bien lo mencionabas, actualmente no hay una legislación, ¿no?, que pueda hacer contención, sobre todo al uso de estas tecnologías. Uh-huh. Como bien lo mencionabas, dentro de la pandemia, en el lado de la tecnología de información fue un acelerador la pandemia, ¿no? Mientras unos lloraban, otros vendían pañuelos. Entonces, mientras el mundo estaba colapsando, para la tecnología fue un acelerador, ¿no? Porque entonces todos tuvimos que ejecutar desde nuestras casas porque no podía parar el mundo, y esto hizo que finalmente la necesidad originó que esto creciera. Y evidentemente, así como tenemos tecnologías que van innovando y que van facilitando más la interacción y de pronto hacer suceder las cosas, pues bueno, también la delincuencia a la par, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto que tú estás comentando es una realidad. Hay un hueco muy grande en términos de legislación para contención. Y bueno, es algo a lo que estamos expuestos. Actualmente muchas personas están interactuando con el chat GTP. Algo que mencionabas hace un momento es que tú mandaste una instrucción y te regresó finalmente esta parte. No hace mucho, justamente, pues con algún cliente, llevaban días tratando de resolver una situación con fuerza de consultoría y con su equipo. Uh-huh. Al final, ChatGPT les terminó resolviendo en un par de horas, ¿no? Sí, entonces, exacto. Finalmente, ¿en qué punto estamos? Estamos alimentando tanto esta, pues al final, inteligencia artificial, que en algún momento no sabemos si puede ser peligroso incluso para nosotros, en donde en algún punto, ¿no?, la inteligencia artificial nos rebase. Así es, y fíjate que esta parte tan interesante, yo decía, bueno, que la use las autoridades como parte de una forma de cultivarse, de poder transmitir esos mensajes asertivos, ¿no? Como una herramienta de trabajo. Pero también en la parte de los impuestos, fíjate que platicaba con otras personas acerca de cuando empezaba todo el rollo del comercio electrónico, de los e-commerce, ¿no? Sí. Pues decían, oye, ¿cómo se va a cobrar impuestos? ¿No? O sea, si tú le vendes un servicio a alguien en el extranjero, le das un clic, ¿y cómo pagó impuestos? ¿No? Y todo el mundo estaba igual, ¿no? O sea, así como que no saben. Y es el día
que aún no se ha limitado o delimitado qué impuesto o qué ingreso de tributario corresponde a un país y cuál a otro, ¿no? No se ha logrado determinar. Eso, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? ¿Cuánta controversia no hubo en las plataformas de transporte, ¿no? O sea, finalmente el servicio de transportación privada ya existía, ¿no? Realmente eso lo tenemos desde el origen de los tiempos. Sin embargo, la plataforma que se crea vino a revolucionar todo esto y yo creo que tú te acuerdas, ¿no? Porque todos los ciudadanos de Ciudad de México, valga la redundancia, experimentamos el caos, ¿no? De bloqueos que llegamos a tener en algún tiempo porque la plataforma no pagaba impuestos, ¿no? Entonces todos los socios no pagaban impuestos. Entonces esa es una fina muestra de que la tecnología va 10 veces más rápido de lo que podemos manejar, ¿no? Sí, así es. Incluso, fíjate esa parte también, digo que a veces ya no sabemos cuál es inteligencia, qué es una realidad y qué es virtual, ¿no? Estaba un grupo de niños ahí que son de mi familia, y les dije, a ver, ¿qué es más rápido que la luz, no? No, les dije, a ver, no sé cómo les digo, no, es cierto, la luz viaja más rápido que todo lo demás, ¿no? Y ellos me dijeron, no es cierto. ¿Y cuál es la que viaja más rápido? El clic que le das, ¿no? Y entonces empezamos a entrar en una discusión, y llegamos a ese punto de cómo forman seguidores, ¿no? O sea, mira, ahorita tal, eran niños de entre 8 y 10 años, ¿no? No, es que hace esto, y ve cuántos seguidores vamos a tener, ¿no? Y, o sea, quiero saber de esos niños, esa herramienta que ellos ya traen, que el celular lo manejan así rapidísimo. Sí, tienen una habilidad impresionante, o sea, esta generación ya viene por completo adecuada a toda esta transformación digital, y parece que lo traen innato. Parece que ya vienen con el chip, porque de pronto puedes encontrar a tus sobrinos, no sé de qué edad eran, pero quiero pensar niños, pero de pronto puedes ver a un bebé, ¿no? Pequeñito, manipulando una tableta, manipulando un teléfono, entonces... Sí, y fíjate que esa parte que acabas de comentar, veía el otro día un video no me acuerdo cómo le llaman a la enfermedad, era un niño de menos de 2 años, que tenía una ansiedad por el celular. Le quitaban el celular y él ya hasta dormido le daba el siguiente al celular, ¿no? Entonces decían que era una enfermedad relacionada con la ansiedad derivada del uso del celular, que todo el día está el niño con el celular, ¿no? Correcto. Entonces, sí es preocupante porque esta parte yo lo podría considerar como maltrato infantil. Y también la podría considerar como parte del Estado de su labor de parte de los impuestos que nos cobran. Destinar una parte a esas campañas de concientización acerca del uso de tecnologías en menores pues muy menores, porque digo, si a nosotros de repente nos enajena, a ellos ya es una adicción, ¿no? Completamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y es otra fina muestra de que nos está rebasando y no están haciendo la contención necesaria, pero tampoco la regulación necesaria, ¿no? Dentro de términos fiscales al uso de las tecnologías de información y en este caso de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, fíjate que de todo, ¿no? Yo ahorita decía, ya ves que hablábamos acerca de estos correos que luego llegan y que dicen, estimado colega, ¿no? Dale clic en la siguiente liga y conoce tu adeudo fiscal, ¿no? Sí. Y que son totalmente falsos, un secuestro de información. Ajá. Y yo digo, imagínate con esto de la inteligencia, que caiga en manos de alguien que tenga esa cosquilla, como yo tuve la cosquilla de ver qué tan cierto era, y que se vuelva toda una dinámica de cobro realmente que sustituyan al SAT y que no haya forma de ponerle un freno, porque lo que sí estoy viendo es que hoy en día aprendemos a través de pues el celular, o sea, es una forma de aprender, bueno o malo, aprende uno, ¿no? Correcto. Y es como, a lo mejor hay un plan de estudios, pero a veces ese plan de estudios ya quedó totalmente rebasado por un celular o por canales de YouTube, ¿no? Sí, es información complementaria porque finalmente un plan de estudio siempre va a ser una estructura a seguir. Sin embargo, hoy día tenemos acceso a muchísima información de manera autodidacta, ¿no? También es muy importante siempre consultar páginas
avaladas, que tienen fundamento, porque en Internet viaja muchísima información. ¿Cómo ¿no? identificamos esas páginas? ¿Cómo identifican esas páginas? Puede ser de organismos que se dedican al estudio, puede ser finalmente de asociaciones, o sea, son páginas que traen entidades, que traen pues todo este fundamento para bajar la información, porque de pronto hay muchos blogs, ¿no? Los blogs también no son malos, pero también puede haber información verídica, pero no verídica, ¿no? Alguna vez alguien se acercó a mí diciéndome, oye, me dijeron que si daba este comando dentro del celular, ya podía hacer X cuestión, y entonces yo cuento con una fuerza de equipo técnico y le dije, a ver, déjame hacer validaciones. Yo soy muy como tú, o sea, antes de ejecutar nada, yo hago validaciones con la fuerza técnica, ¿no? Y entonces, no, resultó que ese comando era pues para poner a disposición la información. Entonces, al final esta parte tiene que estar muy validada. Hay demasiada información que viaja en la red y definitivamente debería de haber un control, que estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si la iniciativa tenga que salir de la administración tributaria o no sé si de telecomunicación, pero debe de haber una norma donde nos ayude a contener esto, porque eventualmente nos va a rebasar, ¿no? Y los impactos no solo pueden terminar finalmente entre nosotros, sino a niveles más grandes, ¿no? Y exponenciales. Sí, sí está de miedo. Sí, está de miedo, pero también... Está muy interesante. Es muy interesante esto que traes a la mesa. ¿Qué pasa si cae en manos, pues... no sería lo más viable que caiga dentro de las manos de alguien que eventualmente está delinquiendo, ¿no? Sí, y fíjate fíjate que a veces incluso sin tener la intención de delinquir lo realiza, ¿no? En este curso que estoy tomando, te comentaba, nos daban el caso de un abogado donde ya lo multaron, ¿no? No sé si fue en México, eso no puse atención. Perdón, Denis, por no poner atención. Pero ahí decía que solicitó ahí en el chat un escrito de demanda, ¿no? Con fundamento y todo. Entonces le dio el fundamento, llega al juzgado o a la corte y le dicen que no, que dónde encontró el fundamento, porque ellos no lo encuentran, ¿no? Y diciendo, pues yo lo puse en el chat y me dio esto y yo vine y lo entregué, ¿no? Entonces lo multan, pero sin haber, fíjate, después estuve viendo, sin haber un precedente en la ley, porque aquí en México lo que pasa cuando tú no haces bien un curso o un escrito, te lo regresan, ¿no? Hay un periodo donde te dicen, ahí está la observación, corríjalo, ¿no? No hay una multa. Entonces hay multa cuando te dicen y tú no te presentas, ¿no? Pero aquí en este caso dijeron, no, por andar usando la tecnología y la inteligencia artificial, te multamos, ¿no? Y entonces se vuelve una controversia, porque es como, si eso no existe, entonces yo me voy a defender porque no existe. Y ya se perdió el objetivo inicial de la demanda, ¿no? Que es algo muy común en todos los países, donde como abogado vas viendo en qué parte se equivocó y el argumento, y terminas en un argumento totalmente diferente a lo que es realmente el objetivo principal, ¿no? Entonces, es algo interesante y es como, oye, no tenía previsto esto, ahora es empezar a legislar sobre las nuevas cosas, ¿no? Y lo que yo te preguntaba de en qué páginas es, por ejemplo, a veces lo que pasa con los bancos, ¿no? Que tú, o con el mismo SAT, que de repente te mandan un correo donde dice @sat.com, ¿no? Sí. Y que pues al menos yo sé que es un .gov, y sin embargo de repente yo lo veo, digo SAT, sí tienes razón, ¿no? Yo cuando voy viendo detenidamente digo, no, ya tienes ahí un tema, ¿no? Y máxime, es una alerta que constantemente están haciendo bancas, administraciones, justamente hay demasiados, ¿no? Demasiada delincuencia, y esto siempre les invitan a hacer la validación, ¿no? A conocer los dominios. Y esto es una constante y además está creciendo. Va hacia arriba, ¿no? Está teniendo un pico. Entonces, es súper importante que siempre hagan las validaciones y se acerquen a los remitentes
del correo para poder hacer las validaciones, pero la gente también tiene que estar buscando y ese es otro problema con el que nos enfrentamos, que normalmente no hacen investigación al respecto, ¿no? Entonces tenemos ahí grandes lagunas, ¿no? Donde tanto finalmente la autoridad y el sistema tiene que cubrir, pero también la población tiene que involucrarse, ¿no? Sí, sí está. Es ahí. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos está rebasando, o sea, el crecimiento de la tecnología viene tan acelerado que nos está rebasando, tanto nos está rebasando que si no hay una contención a tiempo, esto se va a desbordar en cualquier momento. Sí, incluso fíjate que hoy estaba escuchando algo de Twitter que también creo que Facebook ya había sacado como su parte de Twitter o algo así. Facebook adquirió Twitter. Ah, ok. Lo transaccionaron Twitter. Bueno, ajá. Facebook entiendo que, es Instagram, ¿no? Algo así de que ya podías enlazar Twitter con Instagram, ¿no? Y que podías cancelar a alguien si cancelabas a alguien o bloqueabas a alguien desde Instagram, no, se bloqueaba en Twitter o algo Facebook e Instagram. Ok. Uh-huh. Sí, Facebook adquirió Instagram. Sí, Facebook adquirió Instagram. Okay. Entonces ya hubo una vinculación en cuentas. Sí, pero pues básicamente en términos, la inteligencia artificial totalmente es un reto hacia adelante. Y yo creo que eventualmente las dependencias van a estar incorporando esto y justamente para tener un mayor control de la fiscalización de todos los contribuyentes, ¿no? Tanto para el sistema tributario como aduanero también. Uh-huh. O sea, van a tener ahí un control absoluto justamente buscando evitar la evasión fiscal, ¿no? Y todas esas lagunas que actualmente tienen, porque hoy día hay muchísimo comercio informal en México. Sí, incluso por internet, ¿no? Sí, incluso por internet, o sea, hay demasiadas páginas que están ejecutando e-commerce, de pronto también el e-commerce vino a ser un boom y vino a ser muy proyectado y levantó increíblemente en la pandemia, ¿no? Oh, fíjate, algo que es interesante y hasta cierto punto no se ha preocupado el Estado por esta parte, y creo que de ningún país, es de buscar alternativas. Porque si bien es cierto que dentro de lo que es la iniciativa gubernamental, por llamarlo así, ¿no? la pública, se ha despedido a bastante personal, bastante factor humano, ¿no? en ese sexenio. Sí. Y dicen, por ejemplo, en el SAT, bueno, es que ya está todo automatizado, ya no necesitamos gente que atienda, ¿no? Entonces muchos de los servicios que cobraba el SAT se los ha pasado a la tesorería. ¿Por qué? Porque la tesorería tiene gente de planta y gente que no la pueden mover tan fácilmente, ¿no? Y ciertos acuerdos sindicales y políticos, ¿no? Okay. Y entonces la gente del SAT que estaba, pues sí corrió una gran parte del SAT, a gran parte de otras secretarías. Y entonces ese tributo emanado de los sueldos y salarios, pues ya no lo está percibiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa parte de la inteligencia artificial? Porque fíjate que yo hice un experimento, digo que me ha encantado todo esto, sí, de todo lo que son los contenidos, ¿no? Porque algo que a mí me pone en jaque y me causa jaqueca es estar haciendo contenidos, ¿no? Y estar revisando con las personas de marketing. Pues es que no es una hora, ¿no? A veces digo 1 hora diaria, para mí son 5 horas a la semana y que lo seas en pesos, pues es dinero, ¿no? Entonces, independientemente del monto de campaña que se paga por la publicidad, todo esto, es el tiempo que yo tengo que invertirle en estar haciendo todo ese tipo de campañas y de cosas, ¿no? Y es con esta parte de la inteligencia artificial, pues se me hizo súper guau, porque dije, tengo exactamente lo que yo quiero. Y lo tuve en menos de 1 hora, ¿no? Sí. Entonces, y todas las publicaciones de un mes. O sea, estamos hablando que son cerca de 25 horas por mes. Es un día de mi vida. Lo obtuve en 1 hora, ¿no? Sí. Y si lo traducimos a pesos, pues es un incremento mayor. Correcto. Y entonces yo veo, a ver, para hacer eso, hubiera necesitado al menos 3 personas. Si yo las hubiera tenido contratadas, ¿no? Uh-huh. Como un sueldo. Uh-huh. Y entonces, al modificar esta parte de esta tecnología y de esta herramienta, pues dejo sin trabajo
a esas 3 personas. Correcto. ¿No? Y si estamos en una parte donde después de pandemia, después de lo que estamos viviendo aquí, el alto cobro de impuestos, el exceso en la forma de dirigirse al contribuyente, la atención que se le da, está provocando que disminuya el número de empresas, pymes, porque somos en su mayoría pymes. Hoy escuchaba esto de, pues es que pues los empresarios quieren todo, ¿no? Pero dices, oye, como pequeño empresario, grande, la magnitud que tengas, tienes a tu cargo la responsabilidad de varias familias, porque dependen de tu ingreso, ¿no? Dependen de tu sueldo para que ellos lleven algo a su casa, ¿no? Totalmente. Y entonces, si desaparece una pyme, pues desaparecen empleos, desaparece la estabilidad familiar, porque muchas pymes están conformadas o trabajan los familiares más cercanos, ¿no? O los amigos o los vecinos. Desaparece ese sueldo. Y desaparece ese tributo al fisco. Y Correcto. entonces, yo me imagino si si eran 10 empleados y lo convertimos en 1 o en ninguno, pues el 30%, que es los sueldos y salarios, es el rubro que más paga impuestos. O sea, paga entre el 35 y el 50% de sus ingresos. Parte lo paga el patrón y parte lo pagan ellos. Entonces, imagínate al quitar a 10 personas o 10 empleados el monto del impuesto. Es menos tributo. Así es. Entonces, y yo estaba viendo esa parte y dije, wow, o sea, Sí, correcto. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial ha venido a disminuir las cargas patronales, ¿no? Eso es una realidad y es algo que también, si bien ciertamente de pronto las industrias dicen, bueno, tú lo acabas de definir muy bien, si yo tengo 3, 4 personas para que atiendan, ejemplo, los call centers, ¿no? Uh-huh. Los call centers es un gran ejemplo de este impacto de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con a lo mejor los 10, 15 agentes que pueden tener cuando hay una aplicación que puede atender de manera paralela una cantidad X de suspectos, por llamarlo de alguna manera, eventualmente, ¿no? Eventualmente o simultáneamente, que eso es lo más increíble, ¿no? sí. Y entonces, finalmente puedes tener, de acuerdo a reglas de negocio y de acuerdo a cuál es el objetivo de tu servicio en la empresa, pues en este sentido, tú puedes darle un guión y después, cuando llega a toparse la conversación, entonces ya tienes que interactuar con alguien. Pero entonces de esta carga que finalmente tenías inicialmente de 15, 20 agentes, únicamente te quedas con 5. ¿Qué pasa con los demás, no? Uh-huh. Y esta parte de bajarle a los costos patronales, obrero-patronales, es muy real, ¿no? Y es algo que no estamos blindando actualmente y que las empresas lo ven como tal vez en este momento el boom y el mejor de los caminos, pero al final eso va a tener un impacto, ¿no? Y no solo tributario, ¿no? Pero fíjate que esta parte de las empresas, si yo digo, a ver, si la mayoría de empresas o de jefes de empresa no están relacionadas con los impuestos, o sea, no tenemos ni el 0.01 de personas interesadas en saber cómo se calculan los impuestos, por eso está el pánico, ¿no? Sí. Pero como no sabes si te cobran y te dices, wow, no, pues tengo que pagar, casi me orillan a hacer algo que ni siquiera sé y aceptar algo que ni siquiera sé si está bien, ¿no? Y en el caso de finanzas, pues creo que varios pymes, el problema que yo he visto es que a veces no saben cómo manejar un flujo de efectivo, ¿no? O sus finanzas, y eso Educación financiera. Exacto, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, si siempre dicen, pago la nómina, ¿no? La verdad es que yo me he entrevistado con varias personas de empresa en estos días. Incluso algunos de mis clientes siempre les digo, no, hombre, es que descubrí esto, ¿no? Y dicen, wow, ¿no? Y dices, oye, o sea, ¿por qué no todos conocemos esto? Una, porque nos ensimismamos en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, y la otra, porque no está en nuestro radar el invertir en tecnología o en invertir en cursos, en conocimientos de inteligencia artificial, ¿no? O en esas herramientas. Uh-huh. Yo digo, bueno, así como que puedo decir, ok, el Estado puede estar tranquilo porque los empresarios o los pymes no están involucrados en esta parte, ¿no? Es una parte pequeña. Pero, sin embargo,
veo el crecimiento acelerado y digo, creo que esto no va para 10 años. No. Por Nos vamos supuesto contagiando. Yo digo, al menos yo he contagiado creo que a como 30, 40 amigos empresarios en esto. ¿Qué te gusta? Del miércoles para acá son 3 días, ¿no? Y dices, nos estamos subiendo al barco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y más que contagiando, creo que estás compartiendo información de justamente estás involucrándote en pues todo este boom tecnológico y buscando de alguna manera que te puede hacer sentido, que te puede sumar valor y justo lo estás compartiendo y entonces pones la semilla de la duda y por supuesto que va a haber gente que te va a seguir y va a empezar a echar mano de los beneficios que la tecnología le puede traer. Sin embargo, creo que voy a volver un poco a esta parte donde el fisco, no está, todavía no se hace latente ese dolor, donde va a empezar a recibir menos tributo por parte de los empresarios, porque al final esto es un impacto que si no se refleja en el momento, ¿qué tal que 1, 2 o 5 o 10 empresas hacen recorte? Pero ¿qué va a pasar, no? Cuando ese volumen incremente. Exacto. O sea, ahí es donde va a tener el hueco y ahí es donde sí o sí va a tener que buscar de qué manera subsanar esta parte y llevar a los empresarios, y entiendo la parte de los pymes, y es una realidad. Hoy día hay tantas soluciones y que te puedo decir que son de grandes fabricantes o a lo mejor fabricantes de nicho, que donde tú puedes echar mano de un chatbot desde X cantidad, o sea, que está alcanzable para un pyme, para tener 1, 2 o 3 o 5 agentes, ¿no? Con una atención de omnicanalidad, ¿no? Donde tú te conectas y de ahí te pueden mandar al WhatsApp o pueden agendar una llamada o entrando a su página, ¿no? Y entonces ahí ya le bajaste a un costo impresionante. Si estás invirtiendo en tecnología, ciertamente sí es deducible porque es un costo inherente a tu actividad. Sin embargo, no estamos evaluando la parte del nivel de desempleo, que eso eventualmente se va a traducir en impactos financieros, ¿no? Sí, fíjate que esta parte es bien interesante porque hoy con eso de la marca personal y muchos de los youtubers, o sea, tú piensas que nada más es el solito, ¿no? Que el solito se graba, sube sus videos, pero no, o sea, a veces dices, ya cuando vas conociendo el modelo de negocio, ves que hay más personas atrás de ellos, ¿no? Correcto. Incluso en algunos casos he visto hasta el maquillista y el peinador y el dentista, ¿no? Y dices, órale, todo eso tiene, cuando tú a lo mejor nada más alcanzas a ver la imagen en la pantalla, el front, ¿no? Sí, lo frontal, ¿no? Exacto, pero cuando ya vas aprendiendo de esto de cómo ir hilando en el negocio, por ejemplo, yo te compartía, ¿no? Este fin de semana compré un libro de un youtuber. Okay. Y entonces a mi hija le daba mucha risa porque decía, ¿tú qué quieres saber de youtubers? Decía, es que yo quiero saber al día. Cómo hace su negocio, ¿no? Porque, oye, pues él utiliza todo este tipo de herramientas que tú acabas de mencionar, de un chat que te contesta, de todo está automatizado, de que a través de tu WhatsApp te pueden hacer las gestiones de cobro, de que ya tienes una tarjeta o un número de transferencia y todo está ahí en la nube, ¿no? Entonces dices, oye, con un clic, ¿no? Entonces yo quería saber cómo le estaba haciendo. Es un libro acerca de su vida y empecé a leerlo y me encantó, ¿no? Muy sencillo, el cuate tiene 20 años, empezó a los 13 años, ¿no? Okay. Entonces yo dije, me encantaría poder ayudar y compartir con mis clientes, amigos y demás empresarios este tipo de tecnologías, Gaby. Por ejemplo, esto que me acabas de comentar de que la cuestión telefónica, la cuestión de llamada, la cuestión de cobranza, ¿eso tú lo haces? ¿O cómo le hacemos para saber? Eso, propiamente, tengo alianzas con varios fabricantes, dependiendo, por supuesto, la necesidad del cliente, es que se hace todo un análisis, porque hay una frase que a mí me encanta mucho, la tecnología es para todo, pero no es para todos. Hay que entender el nivel de madurez en el que está la empresa en ese momento para poder sugerir, porque lo que tú puedes pensar como empresario que puede ser tu salvación, tu bote salvavidas,
pues a lo mejor es la decisión menos óptima en ese momento y más que beneficiarte te puede perjudicar. Así es. Entonces, de alguna manera sí, contestando a tu pregunta, sí se puede hacer a través de los fabricantes y que bueno, con los que tenemos alianza, y una vez que se hace un levantamiento de información, podemos definir qué es lo que necesitan y hacia dónde van y poderles mostrar lo que actualmente hay dentro del mercado y que se pueda adecuar a su objetivo y proyección que tienen hacia adelante, porque también es bien importante que las soluciones se han hecho mucho más asequibles y escalables, ¿no? Porque no le puedes venir a vender un Lamborghini a una empresa que va comenzando. Entonces, por su nivel de madurez, a lo mejor con un sedán puede ir andando y eventualmente, conforme su demanda lo vaya pidiendo, va a ir creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se puede hacer es un levantamiento de información y con base a esto ponerle una evaluación dentro del mercado de qué es pues lo que puede jugar a favor con base a sus objetivos. Y sí, por supuesto que se puede hacer a través de la colaboración con los fabricantes de este tipo de soluciones, ¿no? Oye, pues todo está bien interesante, ¿verdad? Digo que no terminamos y ya se va a acabar el programa, ya se acabó el programa. La verdad es que esto es siempre un mundo, es un tema. Sí, y aparte como tú bien dices, ¿no? O sea, hay cada vez más y no nos alcanza, ¿no? Y no va a parar. Alcanzamos nosotros. Y no va a parar, o sea, y normalmente hoy hubo una innovación, pero mañana ya despertamos con otra, ¿no? O sea, en Silicon Valley no duermen. Ajá, pero aparte los usuarios, que como yo estamos pensando, imaginando, creando y poniéndonos a ver otras cosas, es como decir, oye, hay pero bastante tela que cortar, y es donde yo les digo a mis amigos, súbete al tren de la inteligencia artificial, súbete al tren del aprendizaje. Claro. Porque a veces estamos en el celular viendo memes, No. cuando aquí puedes ver, descargarte tu chat, descargarte esos programas y hacer dinero de eso, ¿no? Claro. Entonces, sí va a haber un recorte para las personas que no se quieran sumar y agregar a subirse ese tren, ¿no? Entonces, oye, y tengo oportunidades, claro que sí tienes muchas oportunidades, porque ahorita yo no he visto a alguien que diga, voy a contratar a un titulado de inteligencia artificial, ¿no? No. Y a veces esos medios los veo en niños. Sí. Entonces, creo que nosotros tenemos que ponernos las pilas para poder generar ingresos, y no solamente como un sueldo, ¿no? Sino adicionales a. Y en la medida que nosotros vayamos avanzando junto con la tecnología, que ya dijimos que no la vamos a alcanzar, Sí. vamos a tener un sustento, ¿no? Entonces, e ingresos y una familia un poco más estable, eso espero. Sí, pues la invitación sería a que tengan apertura para el cambio constante y acelerado y que se estén informando, y bien lo mencionaste tú, utilicen el celular de manera que les agregue valor para incorporarse a toda esta transformación digital. Así es. Bueno, Gaby, ¿alguna red social donde te podemos seguir, contactar? Muchas gracias, estamos en Facebook y estamos en LinkedIn. Y en nuestra página cfs-mediopits.com. Así también te encontramos en Facebook. Correcto. Ok. Bueno, amigos, pues yo me despido de ustedes. Muchas gracias, Chely, por tu paciencia. Gracias, Chely. Y bueno, saludos a mi amiga Lore Ramos, a mi amiga Ara Nogueda, de Tejiendo Vidas. Y bueno, a todos mis amigos, a mi amiga Denise, de quien estoy muy agradecida porque estoy aprendiendo muchas cosas. Y bueno, pues quiero darle las gracias a todos por el día de hoy, por habernos escuchado, y quien se conecte a través de Spotify, bueno, pues nos puede después escribir a laura@tarotfiscal.com, o me pueden encontrar en Instagram como CP Labarriet, o en Facebook como Laura Arrieta Sat o CP Labarrieta. Nos vemos. Gracias. Bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.